Ok, compañeros, en esta ocasión vamos a presentar un tema de reparación de computadoras en una parte teórica. Vamos a ver las funciones internas de este módulo de control de motor. Vamos a ver qué componentes internos lleva y qué funciones hacen para controlar externamente actuadores o cómo la señal de los sensores llegan adentro de la computadora y qué es lo que hacen. Vamos a ver parte de lo que es la estructura interna de una computadora, lo que es la llamada ingeniería inversa, ya que hay que recordar que estos diagramas no los tenemos, estos diagramas no nos los da la marca, entonces nosotros tenemos que realizar este trabajo para poder entender cómo es el funcionamiento de una computadora y poderla reparar, poder ver qué componente está dañado, tener un reemplazo o de qué manera nosotros podemos de otro módulo utilizar uno usado para poderlo trabajar. Enseguida vamos a empezar con nuestra presentación. Tenemos aquí, como podemos ver, la computadora en este caso, que tenemos una computadora, vamos a ver, una EQ Magneto Marelli, y vamos a utilizar aquí el puntero láser. Esta computadora del fabricante Magneto Marelli es el modelo IAW6LPB, que normalmente nosotros nada más le colocamos aquí 6LPB. Este tipo de computadora para el automóvil Peugeot, entonces vamos a ver que nos indica aquí que es para los autos Peugeot 206, un Peugeot 307 con motor 2.0 litros. Es muy importante saber esto porque recuerda que las computadoras, el hardware que tienen por dentro e incluso el software que tienen guardado en las memorias, corresponde a los litros del motor, es decir, si es para 4 cilindros, si es para 6 o es para 8 cilindros, pues va a aumentar los litros de aquí, pero también va a aumentar el hardware en cantidad de transistores para activar más inyectores, más bobinas, y el software también, pues claro que dentro del programa va a tener más información en códigos en hexadecimal. Entonces, en sí este modelo es utilizado para estos que te estamos indicando que son los automóviles de los modelos Peugeot 206, un 307, y el fabricante es Magneti Marelli, ¿ok? Enseguida lo que vamos a empezar a ver es la ubicación de los componentes internos, pero iniciando siempre por parte de los conectores de la computadora, porque recuerda que hay computadoras que tienen 2 conectores, hay algunas que tienen 3, algunas que tienen 4 conectores y se van nombrando o numerando como conector 1, 2, 3 o 4, o conector A, conector B, conector C, conector D, dependiendo el fabricante de la computadora. Entonces nosotros podemos ver que una vez que le hemos retirado la tapa a este módulo de control electrónico de motor, pues podemos ver que tiene una gran cantidad de circuitería electrónica en la que tenemos de este lado una interfaz o una etapa de potencia, ¿sí? Tenemos una etapa de reguladora de voltaje y tenemos un control de inyectores en esta sección y tenemos el llamado System Control, que es donde está ubicado el microprocesador y que incluso trae memorias internas, este tipo de computadora. Entonces, los componentes que nosotros vemos aquí, como estos transistores, como algunos más pequeñitos que vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta sección, estos pequeños, pues son transistores que pueden ser de polaridad NPN o PNP, o transistores MOSFET, como en el caso de estos que están aquí, o los componentes, por ejemplo, llamados en algunos casos transceiver, que son parecidos a las memorias, y por algunos drivers que se les llama también inteligentes porque tienen comunicación directamente con el microprocesador, que es el encargado de poder verificar toda esta información. Enseguida nosotros te indicamos que tenemos el conector A, tenemos el conector B y tenemos el conector C. Tenemos 3 conectores en el caso de este tipo de computadora, pero el fabricante en su diagrama te puede decir que sea el conector X1, X2 o X3, o tal vez con alguna otra letra diferente, pero eso ya es en base al diagrama también, que debes de tenerlo de la forma más original hacia la marca. Enseguida nosotros podemos ver que tenemos un driver, que es la activación de los transistores o transistores que activan a las bobinas de encendido. Cuando nosotros tenemos un problema de que no nos trabaja una bobina de encendido, pues tenemos los códigos P0301, P0302 o P0303, que nos hace indicación que el cilindro 1 está fallando, cilindro 2 o cilindro 3, dependiendo de la terminación del código P301, nos dice que el cilindro 1 no está trabajando.
Entonces, una vez que nosotros hemos cambiado la bobina de encendido externamente, pues tenemos un problema de que tal vez la falla persiste y entonces tenemos que ubicar por dentro de la computadora de inyección de motor qué componente no está mandando los pulsos de tierra o las tierras pulsantes para la bobina de encendido. Aquí nos dice que tiene unos drivers, como lo podemos ir viendo. Aquí tenemos estos 4 drivers y que nos dicen que es para la bobina de encendido 1, la bobina de encendido 2, la bobina de encendido 3. Estos transistores son transistores que vamos a ver un poquito más adelante. Su hoja de datos dice que es una matrícula VB325SP. Estos son transistores IGBT. Fíjate bien, lo vamos a ver inmediatamente aquí. Vamos a ir a esta parte, perdón. Aquí vamos a colocar esta diapositiva, pero lo que vamos a ver aquí va a ser lo siguiente. Vamos a buscar la hoja de datos de estos transistores para ver nosotros cuál es su funcionamiento. Vamos a ver si los tenemos por aquí. Y aquí los tenemos. Miren, fíjense bien. Estos transistores que nosotros estamos indicando son los que controlan a las bobinas de encendido. Tú puedes ver aquí que dice vamos a ver, el High Voltage Ignition Coil Driver, driver para bobina de encendido de alto voltaje, High Voltage, ¿sí? Entonces, este componente es de 10 terminales y tiene el manejo de una corriente hasta de 10 amperes, que nos lo indica aquí en su hoja de datos. Internamente, este componente tiene toda esta estructura. Si tú puedes ver, aquí tenemos una parte donde dice HVC, High Voltage Control, el control del alto voltaje. Esta terminal HVC, tú la vas a poder ver aquí, que nos la están indicando aquí, que el HVC es esta parte metálica que viene siendo la misma de acá, que es de donde salen los pulsos de tierra hacia la bobina. Es decir, que la misma parte metálica que funciona como disipador de calor es la salida de los pulsos hacia la bobina, pero dice que este componente, dentro de sus 10 terminales, algunas de estas terminales se conectan a tierra. Tú puedes ver aquí que la terminal 2, 3, 4 y 5 se conectan a tierra, incluso desde la 1, pero del otro lado, pues dice que tiene una entrada, un input. Aquí está, que es de donde entran los pulsos, ¿sí? Aquí está indicado los pulsos que entran. En el pin número 9 entran los pulsos que vienen del microprocesador para hacer trabajar todo este sistema. Este transistor tiene internamente sistemas de protección térmicos, o sea, si la corriente que circula por la bobina es excesiva y el transistor tiene un calentamiento, inmediatamente se puede desconectar adentro para que no se dañe el transistor, porque puede tener un problema externo la bobina o el cableado, o puede haber un corto y no daña a veces al transistor. Entonces, esta circuitería electrónica que tenemos aquí es la que hace que este componente inmediatamente se desconecte para que no se dañe. Y son transistores IGBTs de 10 amperes, que IGBT significa transistor bipolar de compuerta aislado. Es la unión del transistor MOSFET con el transistor bipolar, y nos dio este componente. Nos dice que el encapsulado es SO-10, y aquí está la descripción de sus pinouts. Dice que la 1 y la 5 son tierra, señal, tierra de la señal, y las terminales 2, 3 y 4 son tierra, ¿sí? Una tierra de potencia del emisor. Y dice que la terminal número 6 es un habilitador, un enable, es decir, que no le basta con que nada más entre la información, sino que hay que habilitar esta entrada que es el enable y que este sistema empiece a trabajar. Pero el componente también tiene una terminal de salida, que es donde nos va a indicar la comunicación que va a tener hacia el microprocesador para saber si el componente está dañado o si el transistor está dañado o si está dañada la bobina. Internamente trae una resistencia sensora que en muchos módulos automotrices tú vas a encontrar que es externa. En este caso, este transistor ya las tiene internas las resistencias, que normalmente es una resistencia de 0.005 ohms, 0.205 ohms. Son valores muy pequeños. Entonces, lo que nosotros vamos a ver
es que este componente pues ya lo tenemos aquí, en esta parte, ya lo tenemos dentro de lo que es los drivers que controlan a las bobinas, que lo acabamos de ver aquí, que son estos 4. Este componente pues es un componente de uso comercial, lo podemos encontrar ya en refraccionarias electrónicas, no tenemos mucho problema. La matrícula es V, aquí lo podemos ver, vamos a buscar el puntero láser, VB325SP, ¿ok? Entonces, enseguida vamos a ver el componente que se llama Smart Drive, que es puente H, ese Smart Drive es inteligente, un driver inteligente, porque dice que tiene una comunicación SPI, ¿sí? Para controlar a la mariposa motorizada, tiene una comunicación SPI que se conecta con el microprocesador. El microprocesador se conecta con este driver, que es un driver inteligente, un smart, que significa inteligente. ¿Por qué? Porque se está comunicando vía SPI, que significa interfaz periférica serial, y que por medio de unas líneas de comunicación le indica al microprocesador si él está trabajando bien, si tiene una sobretemperatura, un sobrevoltaje o una sobrecorriente, se le informa al micro para que el micro lo deshabilite y no se dañe. ¿Por qué puede tener una sobrecorriente? Porque si se queda pegado o atascado o se traba el motor del cuerpo de aceleración, pues va a fluir una corriente mayor tratando de abrir la mariposa de la forma correcta. Entonces eso va a producir más calor y esto va a mandar la información al microprocesador para saber en qué momento rebase una temperatura excesiva y se pueda desconectar y que no se dañe. Este componente es un puente H. Hay que recordar que para que el motor de la mariposa gire en sentido horario, tiene que tener una polaridad del motor, positivo y negativo, por decirlo. Y si va a girar en sentido antihorario, se invierte la polaridad del motor para que gire en forma inversa. Y entonces lo que va a hacer es hacer esos cambios con 4 transistores que tiene internamente para controlar tierras y corrientes. Vamos a verificar su hoja de datos, el TLE 6209, ¿ok? Entonces vamos a verlo aquí. Y aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos este componente, que es el puente H, bridge, que es puente para motor de corriente directa y sus aplicaciones. Dice que es un componente de 7 amperes, que maneja una corriente hasta de 7 amperes y es un puente H, ¿sí? Dice que es para motores de corriente directa. Entonces, dice bien, esta es su forma física. Estos componentes los vamos a encontrar muy usual en todas las computadoras automotrices. Y aquí el detalle es que estos drivers, en las 4 esquinas tú puedes ver que dice ground, tierra, ground, tierra, ground, tierra y ground, tierra. Aparte, esta parte metálica que va por bajo del componente también es una tierra, y las terminales que alimentan al motor del cuerpo de aceleración los vamos a encontrar aquí, output 1 o out 1, out 2, de manera que de aquí van a tomarse los cables para conectarse el motor del cuerpo de aceleración. Y como estaba yo mencionando, este componente es un Smart Drive inteligente, es decir, un driver que tiene comunicación con el microprocesador, se está comunicando con él para indicarle si tiene sobrevoltaje, sobrecorriente o sobretemperatura, porque el motor del cuerpo de aceleración se haya trabado, se haya atascado. Y entonces, por medio de estas líneas que se llaman Serial Data Input, Serial Clock pues sobre todo nada más estas dos, Serial Data, donde van a empezar a mandar la información para saber si está trabajando o no. Por ejemplo, en esta Serial Data Output, ¿sí? Y la selección del chip, que es un chip enable, un habilitador. Entonces, este componente tiene en esta parte los cables o las terminales que se van a conectar hacia el microprocesador. Enseguida lo que vemos, perdón, es su interfaz periférica serial, que es para conectarse con el microprocesador. Y aquí tenemos el famoso puente H. Esto es una patita, esta es la otra patita, y la parte del medio representa a la letra H. Y como yo te había mencionado, maneja 4 transistores. Estos transistores MOSFET canal N, cuando se conectan de aquí a acá, manda la tierra a este cable, de manera que acá
se conecta de esta terminal a esta y el voltaje que proviene de la batería pasa aquí y se conecta al motor del cuerpo de aceleración. Pero es muy importante entenderlo de esta forma porque hay algunas marcas en las que la alimentación, esta alimentación que proviene de la base de la batería, lo mandan a través de un relevador, y en el caso de esta computadora y de este auto viene directamente del conector que va a hacer contacto hacia la batería. Y podemos ver que tiene otra alimentación que es para el sistema de control, para el sistema control, que es la electrónica digital, que se alimenta con 5 voltios. Tal vez se pudiera conectar de un regulador externo donde reciba 12 y baje a 5 volts, pero observa cómo tiene una sección de donde tiene los protectores, el overvoltage, ¿sí? Que es para una sobrecarga de voltaje. Entonces, esto es la hoja de datos de este componente. Ahí está, listo. Vamos a continuar con nuestra aplicación, viendo aquí una sección más. Hemos visto hasta esta parte ahorita. Enseguida vamos a ver qué significan estos componentes y qué es lo que hacen. Dice que son para el control del sensor de oxígeno. Control del sensor de oxígeno 1 y el control del sensor de oxígeno 2. Estos transistores van a mandar una tierra de manera que el que controla al sensor 1, esta terminal está conectada a tierra y se va a estar conectando de la patita del centro a un extremo para mandar una tierra hacia afuera al precalentador del sensor de oxígeno. De la misma manera, este va a empezar a trabajar conectando la patita del centro a una del lado derecho y mandar la tierra. Pero fíjate bien cómo aquí el fabricante pues nos da características ya del transistor en la misma matrícula. Nos dice que es un transistor MOSFET canal N y que maneja una corriente de 4 amperes. Esto es lo que nos dice el fabricante. De acuerdo a la matrícula, podemos también descifrar qué corriente maneja un transistor, en este caso, un MOSFET. Pero también tenemos aquí en esta parte, tenemos la hoja de datos de este componente, que aquí está. Y fíjate bien, dice que el componente llamado V, vamos a colocar aquí el puntero láser, el transistor llamado VNN1NV04, dice que es un transistor MOSFET, pero de especial, un OmniFET. Quiere decir que este componente pues cambia un poco a diferencia de los transistores MOSFET, porque observa, sigue teniendo el source y el drenador, pero no tiene lo que se le llama compuerta, el gate, la entrada de señal, sino tiene una terminal que se llama input. Entonces, este componente nos dice la teoría aquí que lo podemos encontrar en varias presentaciones. Normalmente nosotros lo vamos a encontrar así, pero hay computadoras automotrices que lo pueden manejar en este empaque llamado SO8, que parece una memoria, o en este que parece un regulador, en un empaque SOT23. Nos dice la terminal 1, 2 y 3. 1, la terminal 2 y la 3. Y aquí sería 1, 2 y 3, pero el fabricante nos dice aquí cuál es la descripción de sus terminales. Entonces, esto es en cuanto al transistor de MOSFET canal N. Fíjense bien. Esta parte que estamos viendo nosotros, lo que nosotros estamos aquí viendo, vamos a ver, perdón, aquí, ok, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos son los transistores MOSFET que controlan a los precalentadores de los sensores de oxígeno. Entonces, las matrículas las tenemos presentes ahí en el cuerpo del componente y son las que nosotros muchas veces tenemos que buscar para poderlo reemplazar, pero si tienes un equipo que sea de deshueso y tiene la misma matrícula, los puedes cambiar sin problema y puedes solucionar los problemas de estas computadoras en el caso de precalentadores de sensores de oxígeno. En el caso de cuerpo de aceleración, el driver ya lo venden, es un puente H que lo puedes conseguir incluso en el Mercado Libre o lo puedes comprar en algunas refaccionarias. Los transistores de bobinas de encendido también son transistores que no tienen ningún problema, que están trabajando perfectamente bien y que los consigues también en cualquier refaccionaria. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer enseguida,
pues va a ser seguir nuevamente con nuestra diapositiva. Y vamos a ver aquí más estructura interna de esta computadora, que ya hemos visto estos dos transistores, y enseguida lo que vamos a ver es este driver que dice que es un regulador de voltaje triple con transceiver integrado. Recuerda que el transceiver es un componente que realiza un cambio de velocidad de comunicación y un cambio de red de comunicación. Cuando tú colocas el escáner va a entrar por esta parte, ¿sí? Y va a llegar al transceiver que está aquí. El escáner tiene una red de comunicación serial llamada CAN-bus C, y de este lado va a tener una red de comunicación serial llamada SPI para comunicarse con el microprocesador. Cuando nosotros colocamos el osciloscopio, perdón, el escáner va a entrar por aquí, pero no se va a ir directamente al microprocesador, sino que va a pasar primero por el transceiver para hacer la conversión de red de comunicación CAN-bus a una red de comunicación SPI y poderse comunicar con el microprocesador. Este regulador genera el voltaje de 5 voltios para los sensores APP, para el TPC1, TPC2, el sensor MAP y el sensor CTS. Pero recuerda que con el sensor TPS1 y con el sensor TPS2, los voltajes no se van a obtener de la misma terminal. La alimentación para el TPS1 se obtiene de una terminal y la alimentación para el TPS2 se obtiene de otra terminal. Esto porque cuando te falla uno de los sensores, el automóvil puede funcionar, pero no tiene mucha aceleración. Y si es de transmisión automática, tal vez no te realice los cambios, pero lo puedes mover para llevarlo a un centro de servicio, o si estás en una carretera, hacerte a la orilla y no generar un accidente. Por ese motivo, los voltajes de los sensores APP1 y APP2 salen de una terminal diferente, pero dice aquí que tiene voltajes para los TPC1 y TPC2, que son los que van en el cuerpo de aceleración de la mariposa. Aquí estaba yo mencionando APPs porque aquí está esta sección del APP, pero también para los TPS entrega los voltajes, y para el sensor MAV y para el sensor CTS, que normalmente los voltajes de los TPS es el mismo voltaje que para el MAV y para el CTS. Enseguida tenemos aquí este Smart Drive inteligente con la matrícula L9131, que es el control del módulo del motoventilador, ¿sí? Para las velocidades en velocidad 1, velocidad 2 del motoventilador. Este driver es el que tenemos que cambiar para cuando el ventilador no se activa, cuando llegamos a la temperatura de 105, 110 grados y no se activa el motoventilador. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que cambiar este regulador de voltaje para tener la certeza de que nos va a funcionar correctamente. Enseguida, podemos ver aquí las famosas resistencias de terminación. En este caso, las resistencias de terminación te marcan que son de montaje superficial del tipo SMD, y nos marca 620, de manera que es de 62 ohms. El 0 dice que no coloquemos nada, pero si fuera un 1, entonces sería 620 ohms. Si fuera un 2, serían 2 ceros. Si fuera un 3, serían 3 ceros, y entonces ya el valor ya cambia. Pero como es un 0, indica que es de 60 ohms, entonces tiene una y tiene dos. Están conectadas en serie para darme 120 ohms y que salgan hacia afuera para la famosa red de comunicación del CAN-bus clase o tipo C. Estas resistencias en algunas ocasiones se dañan y por ese motivo no tenemos comunicación con el microprocesador, y el escáner nos marca que no hay comunicación con la computadora de motor. Entonces ahí tenemos las famosas resistencias de terminación, y de este lado tenemos un regulador de voltaje, fíjate bien, un regulador de voltaje de 5 voltios que dice que es para alimentar de 5 volts a los drivers smart inteligentes y a un amplificador operacional. Entonces, este componente es un regulador parecido, fíjate bien, parecido a este que tenemos aquí, pero lógicamente de menos terminales y con algunas funciones muy especial. Enseguida, podemos ver que tenemos un amplificador operacional con matrícula LM2904, que las señales de cigüeñal o de árbol de levas van a llegar aquí con él y después se van a amplificar para hacérselas llegar al micro. Hay que recordar que hay niveles de voltaje de electrónica digital para
para el nivel del dígito 1 o a nivel alto, y para el nivel del dígito 0 o nivel bajo, pues tenemos voltajes. Y si no se llega a esos voltajes de electrónica digital, pues no se puede procesar una señal. Entonces, este componente va a amplificar las señales de los sensores para podérselos mandar al microprocesador y poderlos trabajar. Enseguida, fíjense bien, tenemos un transistor bipolar NPN de 3 amperes que lo tiene indicado aquí, es parte del sistema de regulación. Esta computadora, como la vamos viendo, tiene gran información en base a los componentes internos. En base a los componentes internos, podemos ver que tenemos un MOSFET especial, que es el control de tierra para el relevador de alimentación hacia el módulo del ventilador. Relevador, fíjense bien, relevador de alimentación hacia el módulo del ventilador, es decir, que este componente va a mandar una tierra para controlar el módulo del ventilador. El módulo del ventilador, pues es un módulo muy aparte, no en todos los casos se maneja de la misma forma o en todos los automóviles. Como podemos ver aquí, tenemos estos módulos que ya agregamos aquí en la diapositiva, podemos observarlo. Dice módulo de control tipo resistivo para el encendido del motoventilador en alta y en baja, para un Peugeot 206 de 1 litro 1.6, ¿ok? Y tenemos de este lado otro módulo de control tipo resistivo para el encendido del motoventilador en alta y en baja para un Peugeot 307, que fue lo que demostramos al inicio, que tenemos la descripción de este curso de reparación del motoventilador de dos sistemas diferentes para la computadora. ¿Ok? Y ahí podemos ver, te lo hemos agregado, que son totalmente diferentes. El módulo de encendido para el motoventilador de un Peugeot 206 que para un Peugeot 307. Son totalmente diferentes. Lo agregamos porque muchas veces se equivocan al comprar este módulo, y cuando se equivocan al comprar el módulo del motoventilador, pues hay ocasiones en las que no te los cambian. Entonces hay que tener en cuenta que existen dos modelos diferentes, aunque utilicen la misma computadora, el módulo del motoventilador es totalmente diferente, como lo acabamos de mostrar ahorita. Entonces, vamos a continuar y fíjense bien. Aquí tenemos esta diapositiva, perdón, vamos a colocar aquí nuevamente nuestra computadora y vamos a verificar nada más si nos falta alguna poca información, pero al parecer hemos visto todo lo de esta computadora aquí, ¿sí? Y enseguida lo que nosotros vamos a empezar a ver, pues son otras partes que están en conjunto con la reparación de este módulo y que nos ayudan a poder tener toda la información de la forma más correcta que podemos obtener. Este módulo de control de motor tiene un microprocesador de los llamados de tipo Revalin, que tenemos aquí, que es un ST10F280. A estas computadoras nosotros les podemos realizar el llamado InMoV, pero para eso tenemos que tener el software del programa para poder grabar las memorias que lleva internas o la memoria de seguridad que ya la trae interna y realizarle el famoso InMoV, pero no se realiza de este lado porque este microprocesador, si te das cuenta, no tiene terminales hacia afuera, están por el centro y son unas bolitas de soldadura, por eso se llama Revalin, de bolitas, ¿sí? Y entonces se le puede hacer el famoso InMoV, pero tendríamos que voltear la computadora para poderla conectar y poder leer el microprocesador, y una vez que se lee, empezarlo a pasar a otro programa y que ese programa pues nos dé la oportunidad de poderlo reprogramar y hacerle el llamado InMoV. Pero en ocasiones, cuando se hace ese tipo de trabajo, tienes que retirar una de estas resistencias para que no tenga por ningún motivo comunicación vía CAN bus y se pueda activar el sistema de inmovilizador nuevamente. Enseguida, lo que acabamos de ver ahorita, que son los módulos del motoventilador, pero también
recordando que tenemos dos tipos de BSI diferentes para cada uno de los dos motores, de los dos tipos de automóviles. En el caso del Peugeot 206 y en el caso del Peugeot 307, tenemos este tipo de computadoras, ¿sí? Que son totalmente diferentes y que pues muchas veces, yo se los comento, compran el kit de encendido de un auto de un 206 y te mandan un módulo diferente para poder arrancar el automóvil, y resulta que son módulos totalmente diferentes. Aquí lo muy importante, te lo menciono, si tú tienes que cambiar una BSI de Peugeot, cuando te tengas que cambiar una BSI de Peugeot, pues tienes que cambiarla con el mismo número de parte, con el mismo número de parte. No tienes que equivocarte, porque si te dan una idéntica, así de esta forma, físicamente idéntica, tienes que fijarte en la etiqueta que los números sean exactamente iguales, que no cambie un solo número para que no tengas problemas en la programación o que no tengas problemas de activación de algún actuador, de algún sensor, que normalmente es lo que está pasando en el caso de cuando compran kits, que se los venden completos y pues no saben que si es completo o si la BCI si es la correcta. Esto te lo menciono ahorita. Enseguida, pues lo que estábamos viendo, el puente H, el transistor de las bobinas de encendido, y tenemos un ejemplo aquí para entender cómo funciona ese sistema que ya está dentro de la computadora. Tenemos el diagrama eléctrico de lo que es la bobina de encendido. Mira, aquí la podemos ver, la bobina de encendido, y este diagramita que nos indica que esta es la chispa de la bujía, o esta es la bujía donde se va a producir esa chispa para que se genere la explosión en la cámara de combustión. Entonces, el driver que vimos de 10 terminales es este bloque, que indicamos que tiene comunicación con el microprocesador, y que la alimentación que tiene el micro es una alimentación que tiene ese driver también. Aparte, donde dice BD, tiene un voltaje de 12 voltios cuando abres el switch de ignición, 12.5, y cuando llegas a arrancar el automóvil vamos a tener un voltaje hasta de 15 voltios, que es lo que va a llegar aquí con él. Entonces, recuerda que de acuerdo a la ley de Ohm, si subes el voltaje, sube la corriente. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que este voltaje en el driver se va a elevar. Enseguida, vemos el transistor que habíamos visto para el control de los sensores de oxígeno, y un amplificador operacional, un componente que normalmente tiene muy pocas fallas. Es muy difícil que él nos falle, entonces no vamos a tener necesidad de cambiarlo. Los amplificadores operacionales pues han encargado de elevar en voltaje la señal de un sensor, elevarlo de voltaje. Entonces va a tener una entrada que es una entrada positiva y una entrada negativa, y la entrada negativa normalmente es una entrada inversora, como nos lo indica aquí, inversión en la entrada B, y tenemos no inversión en la entrada A, de manera que esta sería la entrada positiva y esta sería la entrada negativa, y de este lado esta sería la entrada negativa y de este lado la entrada positiva. Recuerda que estos componentes los vamos a encontrar siempre dentro de todos los módulos automotrices donde están la entrada de sensores, porque la señal se tiene que elevar a un nivel y poderla tener de la forma más correcta. ¿Ok? Vamos a avanzarle a una diapositiva más. Vamos a ver aquí, fíjense bien. Esta computadora, como la podemos ver, en el momento en que nosotros la destapamos, aquí está, ahí fue cuando nosotros le quitamos la tapa. Como podemos ver, este tipo de computadora, pues está simplificada en cuestión de que no tiene algunos componentes que tienen otro tipo de computadoras. Componentes que, por ejemplo, la memoria flash, no la encuentras aquí. En ningún lado encuentras la memoria flash.
no encuentras la memoria de 8 terminales, la memoria de seguridad, que es una memoria serial. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí, lo que nosotros vamos a encontrar es nada más únicamente el microprocesador, que ya actualmente esos microprocesadores, cuando tienen las memorias integradas, cuando tienen la flash y la memoria de seguridad, pues nos indica que ahora se llama el componente microcontrolador. Y microprocesador se le llamaba cuando las memorias eran externas, pero desde el microprocesador, desde que se fabrica, ya empieza a tener memorias internas. Solo algunos modelos no tenían, pero pues ya son modelos de hace más de 20 años que no tenían nada de memoria interna. En la actualidad todos los microprocesadores tienen memorias internas y tienen un registro muy importante que, si te das cuenta, aquí en esta parte de lo que nosotros vimos ahorita, el amplificador operacional va a recibir la señal de un sensor analógico del tipo inductivo, por ejemplo, en este caso, que es el del cigüeñal. Es una señal senoidal que va a entrar al amplificador, él la va a amplificar y esa señal posteriormente va a ingresar al microprocesador, y dentro del microprocesador vamos a encontrar lo que es un convertidor de analógico a digital. Y ese convertidor de analógico a digital lo que va a hacer es tomar una muestra, ¿sí? Tomar una muestra de la señal senoidal para generar una señal digital y cambiarlo, lo analógico a digital, y empezar a poder procesarla. También la señal que llega como voltaje de sensores, el voltaje del IAT o del CTS, del agua del radiador, pues va a llegar como un voltaje de corriente directa que llegará internamente hacia la computadora, va a ingresar al microprocesador, pero ese voltaje se va a convertir a un código binario que posteriormente generará un código hexadecimal, y entonces con eso nos van a decir qué temperatura existe ambientalmente, qué temperatura tiene el agua del radiador, y todo lo que nosotros podemos estar verificando con esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense bien, es un pequeño diagramita. Vamos a utilizar aquí una tableta para poderla trabajar y poder ver una aplicación de lo que estamos viendo con la tableta. Fíjate bien. Voy a conectar aquí una tableta, si me permiten. Voy a colocar un pizarrón electrónico y lo que vamos a hacer, pues, es un pequeño diagrama para entender cómo funciona este sistema de la red de comunicación del famoso CAN bus en el caso de este tipo de computadora. Lo que podemos ver aquí nosotros, vamos a minimizar esta parte para poder programar ajustar la tableta. Ok, vamos a calibrarla aquí. Le vamos a dar aquí en esta parte. Vamos a minimizar esta sección. La vamos a minimizar para poder calibrarla. Aquí está. Y vamos a poder hacerlo de esta forma. Fíjense bien. Y entonces enseguida, fíjate bien, vamos a empezar a realizar este diagrama que nos va a ayudar a comprender cómo trabaja la red de comunicación, en ese caso de esta computadora. Tú recuerdas que vimos que tenía 2 resistencias, ¿sí? Así, de esta forma, y que estas resistencias tenían un valor de 620, que son 60 ohms. 60 ohms, lo vamos a indicar aquí, y 60 ohms en esta resistencia. Estas 2 resistencias, cuando nosotros las queremos medir, pues nos va a dar una medición de 120 ohms porque están conectadas en paralelo, así. Entonces, estas resistencias se conectan directamente a nuestro conector DLC en la mayoría de computadoras. En la mayoría de las computadoras automotrices, digo en la mayoría porque en algunos casos van conectadas también hacia otros módulos
Pero en el conector, por ejemplo, en la mayoría, en el conector 6 o en la terminal 6 y 14 del conector DLC, ¿sí? Vamos a tener un valor de 120 ohms, tomando en cuenta también que tenemos el pin número 4 y el pin número 5, aquí los tenemos, el 4 y el 5, van a ir conectados directamente a tierra. Entonces, estas resistencias las vamos a medir de 120 ohms en el conector DLC, ahí vamos a medir 120 ohms cuando van directamente hasta el DLC. Entonces, en esta resistencia nosotros lo que vamos a tener también es una derivación hacia tierra de un componente que vemos en electrónica o en autotrónica que se llama capacitor, y este es un capacitor de desacoplo que si la información que tienen estas resistencias que vienen de lo que es el transceiver, fíjense bien, aquí voy a dibujar el componente de 8 terminales que les mencioné que estaba dentro del regulador de esta computadora. Aquí tenemos este componente de 8 pines, lo vamos a colocar así, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 pines son los que corresponden con el transceiver y estas terminales se van a unir aquí. Entonces yo te había indicado ahorita que la red de comunicación del CAN bus de este lado se llama CAN bus, un CAN bus tipo C, ¿ok? Entonces este componente es el que nosotros le llamamos transceiver. Y de este lado el transceiver, perdón, aquí vamos a hacer una corrección, no van en esas terminales. Yo lo estoy colocando así, pero pues la teoría es la que nos interesa, pero realmente va a estar conectado aquí en estos pines y va a estar conectado aquí. Y del otro lado, el famoso transceiver se va a comunicar, en este caso de esta computadora, con un microprocesador de matrícula ST10F280, que este microprocesador internamente lo que tiene, pues son sus memorias, tiene sus memorias integradas, tiene la memoria flash internamente, no dice la misma matrícula que las memorias que tenemos afuera, pero una de sus memorias de él la está utilizando como memoria flash, donde se guardan los códigos en hexadecimal de todos los sensores y de todos los actuadores, y tiene también una de sus memorias de él trabajándola o utilizándola como memoria de seguridad, una memoria que es de 4 pines de un lado y 4 pines del otro lado, la memoria que tiene, vamos a decirlo aquí, el pin code y el bin. Entonces el microprocesador se va a comunicar mediante la terminal 1 y la terminal número 4 hacia el microprocesador. Le va a decir, yo tengo una terminal que se llama TX, transmisión, aquí lo voy a indicar. TX significa transmisión. Y una que se llama RX, que es recepción. Está así, mira. De este lado va a ser RX, acá va a ser TX y aquí va a ser RX. De este lado es una comunicación SPI, ¿sí? Una comunicación donde pudiera tener también la comunicación llamada SCI, SPI y la comunicación SCI, cualquiera de estas dos. Entonces, el microprocesador va a tener unos voltajes aquí en estas terminales de aproximadamente 4.2 voltios y en esta terminal de 4.2 voltios aproximadamente, lo mismo en cada terminal. Y en cambio, con la comunicación de la red del famoso CAN bus, nosotros vamos a tener aquí un voltaje de, si es
es el CAN high, vamos a tener un voltaje de 2.7 voltios y de este lado en esta terminal, que es el famoso CAN low, high, vamos a tener un voltaje de 2.3 voltios. Entonces la suma de este voltaje con este voltaje me tiene que dar 5 volts, que es lo mismo que yo voy a medir aquí en estos pines del conector DLC, siempre y cuando pues el sistema esté conectado a los pines 6 y 14, porque recuerda que dependiendo de la marca puede cambiar para al pin, puede ser el pin 2 y el 10 o el 3 y el 11 dependiendo la marca. Entonces, de esta forma es como trabaja el sistema de la red de comunicación de la computadora de Peugeot. Este capacitor es un capacitor de desacoplo, te lo voy a indicar aquí. Capacitor de desacoplo. Y esta que está aquí junto con esta, lo vamos a indicar de esta forma, se llaman resistencias de terminación. ¿Ok? Y hay que recordar que las otras resistencias de terminación, en el caso de este tipo de automóvil, pueden estar en el llamado módulo BSI, ¿sí? Que es en donde cambia. En algunos automóviles hay que recordar que dos resistencias de terminación están en la computadora de inyección y dos resistencias de terminación están en el tablero. Entonces, cuando se une con las otras dos resistencias, lo que nosotros vamos a tener son los 60 ohms, porque nosotros lo que tenemos es esto. Tenemos las dos resistencias que están conectadas, como vimos ahorita. Vamos a ver. Una resistencia de 60 ohms, otra de 60 ohms, ¿sí? Que nos van a dar en total 120. Es como si nosotros tuviéramos nada más aquí una resistencia, pero esta resistencia ya tendría el valor de 120 ohms. O sea que este circuito es algo similar a esto. Se llamaría resistencia equivalente de las dos, nada más una. Y tenemos otras dos resistencias que están aquí así, que estas dos resistencias pueden estar ubicadas. Aquí están. Una de 60 ohms y otra de 60 ohms también, pero conectadas en paralelo. Aquí está. Entonces aquí lo que tenemos es un circuito similar a lo que estamos haciendo acá. Una resistencia de 120 y otra de 120, pero con dos de 60. Y este sería un ejemplo porque hay algunos módulos automotrices que así lo traen. Traen 120 ohms y entonces ya nada más cuando nosotros las conectamos en paralelo, nosotros tenemos el valor de 60 ohms. Y aquí también nosotros tenemos el valor de 60 ohms, pero con una diferencia que, fíjense bien, esta computadora puede tener esta resistencia, puede estar esta resistencia, puede estar dentro del módulo de inyección de motor, es decir, dentro de la famosa ECU. Y esta otra resistencia que tenemos aquí estará dentro del llamado clúster, dentro del tablero, pero puede haber diferencias. Podemos encontrar en algunas marcas, fíjense bien,
podemos encontrar que una de las dos resistencias no está en el clúster, sino está en la BCI, o tal vez está en un BCM, o tal vez en un TIPM. Todo eso va a depender dependiendo del tipo de red de comunicación. En el caso de la que tenemos, está así como está en este ejemplo, así como está en este ejemplo. Así lo tenemos. Y esto es lo que se conecta al pin número 6 y 14 del DLC. Así. DLC, pin 6 y pin 14. Entonces, recordamos que esto puede estar dentro de la computadora de motor. Así. Esto puede estar en lo que es la ECU. Y la otra parte la podemos encontrar dentro de la BSI, o tal vez en un tablero o un módulo BSM, dependiendo cómo le llame la marca, y lo tenemos así. Una llamada BSI, pero tenemos que verificar la red de comunicación en la plataforma pues que tengas tú de información. Puede ser en Michel, puede ser en Identifix, en estas plataformas donde nosotros descargamos la información para ver el famoso data lines, las líneas de datos, data lines. Entonces, con esos diagramas nosotros podemos verificar qué tipo de red de comunicación tiene, porque hay que recordar que hay redes de comunicación A, B, C y D, ¿sí? Y recordando que la D es la red de comunicación llamada MOS, que es de fibra óptica. ¿Ok? Entonces vamos viendo que tenemos este tipo de redes de comunicación. Y con este diagrama que te acabo de hacer, pues bueno, creo que es excelente la información para que tú comprendas un poco más de dónde están ubicadas esas resistencias de terminación, que podemos encontrarlas, como lo mencionamos, pues en los diferentes módulos que tiene el automóvil. Pero también algo muy importante, hay que recordar que todos los módulos automotrices, todos, tienen resistencias de terminación, pero no influyen mucho en el resultado final en ohms, porque son de valores muy elevados. Entonces, por ejemplo, aquí yo te indiqué que tenemos esto, pero tal vez tú tienes un módulo así, donde ese módulo también tiene su resistencia de terminación. Aquí. Una resistencia de terminación tal vez de 10,000 ohms, pero esta resistencia pertenece a un módulo, vamos a indicarlo aquí, así, llamado airbag. Y entonces así sucesivamente vamos a encontrar de la resistencia de terminación del módulo ABS, del de la dirección, del de la transmisión, y todos van a estar conectados al famoso CAN high y al famoso CAN low. En el caso de esta computadora, pues vimos las resistencias en donde están integradas y qué función es la que están haciendo de acuerdo a lo que nosotros estamos especificando. Fíjate bien. Y toda la información que acabamos de ver sobre este módulo de control de motor que está fabricado para la computadora BCI o para la computadora no la BCI, pero para la computadora de motor de un Peugeot, tiene comunicación con la BCI, es a lo que me iba a referir. Si la BCI te falla, pues el automóvil también te va a dejar de funcionar y no directamente va a ser el problema la computadora de inyección. En este caso, si está dañada, nosotros te hemos mencionado los componentes internos qué función hacen, qué controlan hacia el exterior, y que en el caso de que tú los tengas que reemplazar, pues bueno, tendrías que medirlos con ómetro, con multímetro o con un trazador de curvas para saber si están en perfecto estado o les falta algo, ¿ok?
Entonces, fíjense bien, compañeros, este es un curso de reparación teórico en las computadoras de Peugeot. Nos vemos en la siguiente sesión. Te esperamos. Gracias.